específico del medio me refiero, en un volumen, por decir, un metro cúbico, 5 metros cúbicos, o hasta nivel de laboratorio puede ser hasta 50 metros cúbicos, a veces hasta 100 metros cúbicos. Pero nosotros en nuestro laboratorio, pues solamente hasta 10 litros, ¿no? Entonces ese volumen va a ser un volumen determinado exacto. No se va a añadir más volumen al medio de cultivo. No se van a añadir tampoco ni siquiera nutrientes. Entonces esto es lo que se llama un cultivo en batch, o un cultivo cerrado, o también se le dice en castellano intermitente discontinuo o en lote. Algunos le dicen serie, ¿no? Pero serie no sería, más bien sería lote. Entonces, un cultivo cerrado, un sistema cerrado, es un cultivo en el cual se colocan un determinado volumen de medio de cultivo, un determinado volumen de organismos que van a utilizar y crecer en ese medio de cultivo, y que se va a obtener gracias a la relación de consumo, microorganismo, consumo, medio de cultivo, un producto que está relacionado al consumo del alimento o sustrato medio de cultivo. Acá en este medio, perdón, este sistema cerrado se describe la curva de crecimiento didáctica, por supuesto, que conocemos. Es decir, como va a tener uno, dos o quizás tres sustratos alimenticios, se dice que el microorganismo o el organismo en sí va a desarrollar una curva de crecimiento normal en presencia de un solo sustrato. Y se describe la curva que está ahí graficada en el lado inferior derecho. Entonces, en el lado izquierdo vemos que está la cámara de cultivo. Está un volumen de un medio de cultivo específico, adecuado, ideal para el organismo que queremos nosotros que desarrolle, por lo que sabemos qué cosa está produciendo, y eso y lo que él está produciendo es lo que nos interesa obtener. Y ponemos el bicho en ese medio de cultivo específico para él en una cantidad determinada. En estas cantidades se obtienen de acuerdo al volumen de cultivo, ¿no? Por ejemplo, en porcentajes, mayormente se pone un inóculo que va a partir del 5% hasta el 20% de inóculo de células, cualquiera que sea, con respecto al volumen del medio. Aquí tenemos la curva de crecimiento, que es la curva de adaptación, o también se le dice LAG, LAG, o latencia, cuando los organismos se adaptan al desarrollo en presencia de ciertos nutrientes. Hemos hablado ya en la primera lámina de este juego de diapositivas, en que los organismos detectan qué sustrato tienen y de acuerdo a su material genético que poseen, dicen, por decir, ¿no?, entre comillas, con qué tipo de cistrón o de gen o de operón van a ellos a preparar la enzima necesaria para degradarlo y utilizarlo. Eso se llaman enzimas constitutivas, pero también hay casos en el cual el sustrato no es muy común, el alimento, y el microorganismo en todo su material genético va a buscar también, porque lo va a tener en el recuerdo que se llama en la memoria genética, el operón, el cistrón, la parte genética, el gen que le permite elaborar una enzima para degradar el sustrato que está detectando. Ustedes de repente por genética saben que todos los organismos, incluyendo por supuesto nosotros los superiores, tenemos una memoria genética que está en la parte llamada, en nosotros los, entre comillas, superiores eucarióticos, en la llamada heterocromatina, ¿no? En la heterocromatina, que es más del 75% del material genético
en los seres llamados eucariotas, está todo el recuerdo genético. ¿Quiere decir recuerdo genético? Todos los genes se llaman operones, toda la cantidad de información genética que no utilizamos actualmente, que la hemos utilizado de repente en el pasado o que la vamos a utilizar de repente en un futuro, ¿no? Eso ya se conoce y eso se llama heterocromatina o genes del recuerdo genético. Entonces aquí también los bichos en todo su cromosoma, que solamente de repente los microorganismos hablando, procariotas tienen un solo cromosoma, una sola molécula de ADN gigante, grandaza por decirlo de una manera, un poquito así burda. También igual, más del 70% de ese material genético de los procariotas, tanto arqueas como bacterias, tienen genes que no lo utilizan, genes que no se expresan, y ese es su material de recuerdo, material genético de recuerdo, pero entre ellos está la capacidad de producir las enzimas llamadas adaptativas o inducidas. Se inducen en presencia de un sustrato. Entonces, cuando el sustrato está presente, todo el recuerdo genético comienza a regularse, comienza a ejecutarse y comienza a fabricar la enzima que necesitan. Cuando el sustrato que ellos no utilizan muy a menudo no está presente en el medio, ellos no hacen uso de su recuerdo, de su material genético, se vuelven amnésicos, les da amnesia, hasta que nuevamente están en contacto con el sustrato que necesitan heredar, ¿no? Entonces, fíjense, gracias a esta operación que estamos hablando del recuerdo genético, se llevó a determinar también que existían lo mismo en los seres superiores, ¿no? Todo se utilizó primero microorganismos y gracias al estudio de los microorganismos se conocen muchas cosas en los seres llamados, entre comillas, superiores, porque de superior no tenemos nada, ¿no? Un microorganismo es mucho más complejo que todo nuestro organismo, hablando de los mamíferos. Bueno, entonces fíjense, esos bichitos en esta fase, si es que son microorganismos, en esta fase de latencia van a elaborar sus enzimas constitutivas, o sea, las comunes o adaptativas. Si son microorganismos procariotas, en su único cromosoma buscan dónde está el gen que produce esa enzima. Si son organismos eucariotas, hongos, algas, protozoos, incluso algunos otros tipos de células, porque utilizamos en biotecnología vegetales, animales, ellos también van a hacer uso de su recuerdo genético en la heterocromatina. Una vez que ya saben cómo utilizar el alimento que se les da en un volumen determinado, en un volumen exacto, ellos comienzan a utilizarlo. Y esta etapa exponencial se dice que es la más corta del desarrollo de cualquier ser vivo. O sea, consume todo lo que puede en poco tiempo. Y eso pasa también con los humanos, ¿no? En poco tiempo consumimos todo lo que está a nuestro alrededor y lo destruimos y después estamos en problemas. Igual hacen en el medio cultivo los organismos de uso biotecnológico. Ya en poco tiempo, entre 8 a 12 horas, en unas 24 horas, vamos a decirlo ya a lo sumo, tenemos una gran cantidad de microorganismos, lo que llamamos biomasa, y que se puede ver a simple vista. Una vez que ha comenzado ya el consumo masivo del alimento, de los sustratos, pueden ser 2, 3, a veces se le pone 4, la competencia comienza a observarse porque los pocos alimentos que quedan tienen que estar siendo sorteados entre los miles de células que han desarrollado en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se produce una fase de estabilizamiento, estabiliza el número de células. ¿Qué quiere decir? Que en proporción, por supuesto, el número de células que logran comer, desarrollarse y reproducirse es igual o es equivalente a las células que no lo hacen.
Entonces, si llegan al final didáctico, porque no hay un final real de la curva del crecimiento exponencial, por decir 10 millones, en la etapa estacionaria es posible que esos 10 millones se sigan manteniendo por unas 48, 72 hasta 96 horas. Después, cuando ya no hay nada de alimento, ni siquiera de metabolitos secundarios, o sea, desechos, que ellos pueden utilizarlo, algunos de ellos, entonces comienza la declinación. Donde nosotros en biotecnología tomamos a los microorganismos o a cualquier organismo, ¿en qué etapa? En la etapa exponencial, se dice a la mitad, la vida, la mitad del crecimiento microbiano, o sea, la mitad de velocidad acá, más o menos, y al inicio de la estacionaria. En esas etapas vamos a encontrar nosotros los llamados metabolitos primarios, o sea, la mitad del exponencial y al final del exponencial. Al inicio de la estacionaria, que viene a ser después del final del exponencial, nosotros podemos ir paulatinamente encontrando metabolitos secundarios. ¿Qué vienen a ser los metabolitos primarios? Vienen a ser productos como, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas, que los organismos van produciendo cuando van degradando el sustrato que se le puso como alimento y que ellos mismos pueden volver a utilizarlos, ¿no? Entre ellos tenemos enzimas que se pueden utilizar en cualquiera de las industrias. Tenemos productos que eliminan a otros organismos, de repente antimicrobianos, antibióticos, si es que puede ser un hongo o un actinomiceto el que está desarrollándose. De repente algún tipo de regulador de crecimiento que permite no a ellos sino a otros organismos mejorar su desarrollo, como por ejemplo conocemos crecer in vitro en vegetales, producen hormonas de crecimiento. ¿Y qué son los metabolitos secundarios? Los metabolitos secundarios ya son los desechos, lo que en anatomía, de repente ustedes en fisiología llaman material fecal. Esos son los metabolitos secundarios. Y dentro de los metabolitos secundarios también tenemos muchos que aprovechamos incluso domésticamente e industrialmente también. Entre ellos tenemos los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los colorantes, algunas vitaminas. Y eso lo utilizamos, ¿no? Y son productos de desecho, son productos fecales de los organismos. Pero eso lo utilizamos, por ejemplo, el alcohol, la cerveza, el vino, son productos de desechos, pero que nosotros lo utilizamos hasta... Hay muchos que les gusta, ¿no? Estar tomándose un montón de esos desechos de organismos o microorganismos. Ya en la fase de declinación, procesos, para bioprocesos o procesos de bioingeniería no nos sirve para nada, ¿no? Salvo que utilicemos los cadáveres microbianos, se llaman así, para eh, reabsorber material orgánico que pueda quedar y hacer nuevos productos a partir de ello, como han hecho los japoneses hace unos años atrás. Los japoneses de material muerto y material de desecho, por no decir materia fecal, han hecho biotecnológicamente, por supuesto, ya con todos los procesos de esterilización y transformación de materia y energía, han hecho alimento que se comen ellos, son las hamburguesas, ¿no? Incluso muchas de sus salsas que ellos venden al extranjero, que se consumen con esos famosos pescados crudos, podridos, que se llaman sushi, y tienen otros nombrecitos también. Todos son productos de desecho de organismos, no necesariamente de microorganismos, que los japoneses biotecnológicamente lo han transformado tanto de forma tradicional como con la utilización de la biotecnología moderna. Eso lo pueden ustedes leer en revistas de biotecnología, en bioingeniería, que lo edita la Universidad de Tokio.
¿no? Está en inglés. Entonces ese es el sistema cerrado. Ponemos un volumen de medio cultivo, un volumen de células que queremos que crezca porque sabemos que está produciendo y más o menos entre 7 a 45 días obtenemos el producto. ¿Por qué decimos 7 a 45 días? Porque si son bacterias, entre 7 a 14 días ya obtenemos el producto. Si son otros tipos de microorganismos, por ejemplo, actinomicetos o arqueas, lo obtenemos entre 14 a 21 días. Y si son fungi, son hongos, los obtenemos de 21 a 45 días. Los vegetales demoran un poco más, hasta 3 meses, y se obtiene el producto. Y células animales pueden tener una producción a partir de 30 días hasta los 90 días. Entonces, eso más o menos ya vayan apuntándolo. Según el tipo de célula que se utilice, va a durar el tiempo de operación, ¿no? Esto se llama tiempo de residencia, que es igual que el tiempo de operación, en este caso. Y luego tenemos el sistema llamado abierto. El sistema abierto ya es cuando utilizamos más de 3 o 4 nutrientes, o sea, agregamos nutriente, 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 que puede ser el mismo o puede ser diferentes. Y las células, los organismos que están desarrollando en la cámara de desarrollo, tienen la capacidad de seguir viables continuamente, incluso hasta puede ser infinito, ¿no? Porque van a tener siempre alimento. El número de decesos, el número de muertes, el número de declinación de células va a ser muy bajo, casi nulo, y el número de competencia también va a ser no muy alto. Va a estabilizarse, pero por corto tiempo. Ya no va a ser una estabilización, un crecimiento estable, como en el caso anterior, que era bastante largo. Aquí la estabilización, el número constante de células dura muy poco, porque nuevamente tienden a reproducirse y aumentar. Esto se llama entonces cultivos en lote alimentado, cultivo continuo. También podemos tener dentro de este tipo de cultivo abierto los llamados semicontinuos, ¿no? Simplemente es una mezcla de un cultivo en lote y un cultivo alimentado. Entonces ahí tenemos el esquema en el lado izquierdo, inferior izquierdo, de un sistema llamado crecimiento en fermentador. También se le dice quimiostato. O ahora se tiende ya a decirle a todos estos tipos de sistemas reactores, ¿no? Entonces, como está usando células vivas, ya no es un reactor netamente químico, ¿no? Sustancias inertes, sino es un bioreactor. Entonces, en este sistema de este bioreactor que vemos en este esquemita, tenemos la cámara de crecimiento, tenemos el cultivo, el líquido donde está el nutriente y están creciendo las células, y tenemos un espacio donde se acumulan el gas. Si los organismos son aerobios, hay que darle oxígeno, y el oxígeno puede entrar por este sistema que ven aquí y burbujear desde la parte inferior del sistema hacia la parte superior. Si el organismo que vamos a querer cultivar no es aerobio, es anaerobio, le quitamos ese sistema de aireación. O sea, se queda totalmente sellado. Pero siempre va a tener una entrada de medio fresco, un regulador de la tasa de flujo de entrada de medio nuevo y un regulador de salida. Es decir, la misma cantidad de medio que sacamos para hacer las cuentas y comenzar a hacer los análisis y de repente ir obteniendo ya los productos que queramos, la misma volumen vamos a colocar de medio que entra. Y como esto va a ser continuo, aquí por ejemplo salen 2 gotas, pero siempre están 2 gotas, y va a estar en un ciclo continuo, se le dice lote continuo, ¿no? O lote alimentado. Esto puede durar también, como les dije en el anterior caso, hasta como vamos a tener bastantes células, hasta 3 veces el tiempo
de lo que pusimos un lote en batch, ¿no? O sea, podemos tener los 120 días, 150 días, caminando, se dice, después que se inició el inicio, el arranque. Y acá sí tenemos que ir calculando cada cierto tiempo el estado de residencia, el estado de operación, determinando flujos, ¿no? De repente ustedes lo han hecho o lo van a hacer en aguas, que también es casi parecido en esta parte de biotecnología, porque utilizamos bastante lo que se llama el fluido, ¿no? Mecánica de fluidos, porque en eso está basado esto, ¿no? Y en algunas veces también resistencia a materiales. Entonces aquí tenemos que para ambos cultivos, sistemas de cultivo cerrado y abierto, necesitamos de algunas formulitas pequeñas que se llama estequiometría. Y como tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento, se dice estequiometría del crecimiento. El desarrollo es otra cosa, ¿no? Aquí solamente vamos a ver el crecimiento, o sea, aumento de volumen de la célula y aumento de número de células. Esto último es el verdadero crecimiento, porque la célula puede aumentar, pueden beberse de sustrato, de líquidos, hasta de agua, hincharse, por decirlo de manera burda, y aumentó su diámetro, pero no se dice que ha crecido, ¿no? Cuando aumenta las células, una célula da lugar a otra y estas otras a otras más, entonces recién decimos ha habido crecimiento. Pero se diferencia en el crecimiento celular o individual y crecimiento poblacional o propiamente dicho, ¿no? Entonces la estequiometría trata de esto último, del aumento del número de células. Y por eso le dice concentración. Entonces la concentración final, el número final de células, aquí el ejemplo dice microorganismos, pero puede ser cualquier célula, dependerá de cómo le hemos alimentado a esas células, de qué sustrato ellos se han valido para metabolizar y por supuesto reproducirse y aumentar su número, es decir, crecer. Entonces hay una relación entre el número de células o biomasa y el sustrato que se consume. Es una relación negativa, ¿no? Entonces, por eso dice que el rendimiento celular está dado por la relación de la diferencia del incremento, como queramos llamarlo, de biomasa sobre el sustrato. Y mayúscula representa rendimiento. El rendimiento de biomasa en sustrato es igual a la diferencial de biomasa de X sobre la diferencial del sustrato de S. En la práctica simplemente lo representamos la diferencial por incremento de ambos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo bastante sencillo. Nos dice que para 30 gramos de levadura de Saccharomyces cerevisiae se necesitaron 60 gramos de azúcar como fuente de carbono. ¿Cuál fue el rendimiento? Entonces, tomando la expresión práctica de la anterior lámina, este incremento de X sobre incremento de S, ponemos 30 gramos de levadura, que es la biomasa encontrada, que consumieron 60 gramos de azúcar, que es el incremento, o sea, la disminución, porque es menos del sustrato. ¿Cuál es el rendimiento? Que es adimensional, no tiene unidades, 0.50. Cuando se dice que el rendimiento en cualquier proceso biotecnológico supera el 70 o de 70 a 75%, es un buen bioproceso. Si el rendimiento no supera el 70%, es un rendimiento que, a pesar que es moderado, no nos lleva a lo que queremos nosotros obtener y debemos desecharlo. Y a veces tomamos 6 meses, 1 año, 2 años y los rendimientos nos salen demasiado bajos y estamos nosotros invirtiendo, ¿no?, económicamente, y si al final no nos da el rendimiento que queremos, todo se va al agua, como dice vulgarmente. Entonces, por eso, cuando se hace un bioproceso, cuando se quiere hacer un bioproceso, tiene que tomar tiempo en el planeamiento, que vamos a ver más adelante. Este planeamiento, aunque parezca mentira, dura
hasta 2 años. Por eso que no es fácil hacer una bioremediación de un ambiente. Es por eso que creo que el semestre pasado hablábamos que de ese japonés que decía en 10 días, 15 días, remediaba todo un ambiente acuático, ¿no? Y no nos quiere decir cómo lo hace, porque ya está probado, dilucidado, ¿no? Hay diferentes experiencias en que no se puede hacer un tratamiento biológico así adrede, rápido, porque tenemos la posibilidad de que se nos vuelva encima, como ese vuelvamente nos revierta, y eso se llama contaminación biológica, que es peor que la contaminación original. Así también como podemos nosotros determinar rendimiento biomasa sustrato, podemos determinar rendimiento producto sustrato, y siempre en esa relación 70 a 75, ¿no? El rendimiento multiplicado por 100 nos da en porcentaje el rendimiento que nosotros estamos buscando. Recuerden, 70, 75% o 0,70, 0,75 es lo ideal. Si obtenemos más, mejor todavía. Bueno, fíjense, dentro de estos rendimientos, cuando se hace estequiometría, se toma en cuenta la composición de los seres vivos. Cada bicho, cada género de ser vivo tiene una fórmula estequiométrica, una forma mol celular, una forma de su bioma, una fórmula de su biomasa. Nosotros, como género Homo, tenemos una fórmula. Los perros, como género, tienen una fórmula. Y cada especie de perro, porque son varias especies, tienen una fórmula. Nosotros somos una sola especie, ¿no? Nuestra fórmula es igual para Homo como para Sapiens, o sea, para el género y para la especie. Entonces, estas fórmulas son fórmulas estequiométricas que nos dicen cuánto tenemos de composición de nuestros elementos, mayormente de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y ese peso se da por moles de biomasa, o también se le dice mol celular. Por ejemplo, para un microorganismo promedio, o sea, colocando todas las arqueas, las bacterias y los microorganismos llamados eucarióticos, fungi, algas, eh, protozoos, porque recuerden que son microorganismos, las algas no son vegetales, no son plantas, son algas, los hongos no son plantas, son hongos o fungi, los protozoos no son animales, son microorganismos o protozoos. Juntándolos a todos ellos tenemos una fórmula centesimal, se llama, de un microorganismo promedio. Es dado un porcentaje peso sobre peso, que es igual a carbono 46.5, hidrógeno 6.49, oxígeno 31, que es igual que la atmósfera, nitrógeno 10.85 y el resto 5%. Ahí se le ha puesto sales, ¿no? Todos los diferentes tipos de minerales, electrolitos o activadores de metabolismo, un 5% solamente. Entonces, esto se llama composición centesimal, en este caso hablando de los bichos microbianos, de los microorganismos promedios. Ya les voy a enviar por el equipo diferentes tipos de fórmulas para diferentes tipos de géneros de seres vivos, entre ellos nosotros los humanos. Y van a ver que nosotros somos los más pobres en la fórmula, ¿no? Y entonces, fíjense, esto tenemos que tener en cuenta por cada género, por cada tipo de célula que queramos utilizarlo biotecnológicamente, obtener de esa célula algo, tenemos que saber su fórmula para saber cuánto tiene de carbono, cuánto tiene de nitrógeno, cuánto tiene de hidrógeno, cuánto tiene de repente de azufre, de algún tipo de aminoácido entre el 5%, que es poquito, pero tenemos que considerarlo y decir
por estequiometría, vamos a obtener tanto de lo que queremos a partir de esta célula porque tiene tanto en su fórmula. Entonces eso se llama una composición elemental que debe ser constante en los cultivos. Vamos a ver después, más adelante, que los cultivos, los medios de cultivo se diseñan. O sea, no alegremente dice voy a poner tal cosa, voy a ponerle la otra cosa, voy a ponerle un poquito de azúcar, voy a ponerle un poquito de vinagre para que el bicho esté feliz y crezca. No. De acuerdo a esa fórmula que tenemos que nosotros colocarle el alimento necesario para que mantenga, se estabilice en el medio de cultivo su desarrollo. Entonces, eso también se toma en cuenta para que la composición macromolecular de los bichos no varíe, salvo que nosotros queramos a ex profeso que los resultados sean diferentes. Entonces le ponemos un poquito más de proteína, un poquito más de bases, de sales o de ácidos, de repente un poquito de hormonas de crecimiento, o sea, regulador de crecimiento, que nosotros le decimos hormonas, pues se llaman reguladores. Entonces va a variar la composición macromolecular y también va a variar la fórmula final de los bichos resultantes. Solamente por el hecho de haber variado los sustratos, los alimentos que le hemos dado al bicho, solamente por querer obtener más de lo que queremos, la fórmula de este bicho o de esta célula varía y ya no va a ser como al principio lo tenía. Eso lo van a ver en la separata que les voy a enviar, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esta composición centesimal de los seres vivos, en el caso del ejemplo del bicho, ¿no? De esa formulita de carbono 46.5, hidrógeno 6.49, oxígeno 31, nitrógeno 10.85 y sale 5%, para todos los bichos en general, nosotros vamos a hallar otro tipo de fórmula que va a ser la fórmula de composición orgánica. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a calcular primero los llamados coeficientes atómicos. ¿Y qué hacemos para ello? La composición, el volumen, la cantidad de carbono, por ejemplo, que tienen los bichos en forma general, lo dividimos entre su peso atómico. El peso atómico de carbono es 2. Entonces, ¿cuál es el coeficiente atómico? 3.88. Lo mismo hacemos para el hidrógeno. La cantidad, el volumen de hidrógeno que tiene un bicho promedio es de 6.49. Lo dividimos entre 1, que es el peso del hidrógeno, su coeficiente atómico es 6.49. El oxígeno, el volumen que necesitan los bichos para poder, si es que son aerobios, por supuesto, ¿no? Para poder metabolizar y tomar en última instancia los electrones sobre el oxígeno y poder ellos respirar, es de 31. Como el oxígeno tiene un peso de 16, dividimos 31 en 16 y sale 1.94 de coeficiente atómico. Y por último hacemos con el nitrógeno. El nitrógeno necesitan como cantidad mínima un microorganismo promedio 10.85. Lo dividimos entre su peso atómico, que es 14, y sale 0.78. Entonces ya tenemos los coeficientes atómicos. Ahora, ¿qué más hacemos? Esos coeficientes atómicos los vamos a dividir entre el menor de ellos, a toditos entre el menor de ellos, para obtener lo que se llama la relación atómica. Fíjense, el coeficiente atómico del carbono era 3.88 y lo dividimos entre el coeficiente menor obtenido atómico, que es del nitrógeno, 0.78. Entonces, 3.88 entre 0.78 nos da de una relación atómica para carbono de 4.97. Hacemos lo mismo con el nitrógeno. Su coeficiente atómico fue 6.49. Lo dividimos por el coeficiente atómico más pequeño del nitrógeno, 0.78, y nos da
una relación atómica de 8,32 para el hidrógeno. Lo mismo hacemos para el oxígeno, que nos dio un coeficiente atómico de 1,94, lo dividimos entre el menor de los coeficientes atómicos obtenidos, del nitrógeno, y nos da 2,49 de relación atómica para el oxígeno. Y por último, con el nitrógeno, que su coeficiente atómico es 78, dividido entre el mismo, que es el menor, nos da 1. ¿Qué hemos hecho? Hemos hallado la relación atómica. Esa relación atómica, ahora en última instancia, vamos a relacionarla con el carbono. Relación atómica de todos con el carbono. Entonces, 4,97 de carbono entre 4,97 el carbono nos da 1. Del hidrógeno, 8,32 entre 4,97, 1,67. Del oxígeno, 2,49, que es la relación atómica del oxígeno, entre el carbono, 2,49 entre 4,97 nos da 0,5. Y por último, 1 de relación atómica para nitrógeno entre la relación atómica del carbono, 4,97 nos da 0,2. Fíjate, ya hemos hallado aquí unos coeficientes que nos van a dar la fórmula mínima de biomasa, o también se le dice fórmula orgánica. Esto que está aquí del ejemplo es para un microorganismo promedio, no es para un microorganismo específico, por decir Pseudomonas, Escherichia, Staphylococcus, Tinoplanes, Baby Bacterium, Aeromonas, no, es para todos los bichos que le mencioné. Carbono, 1, hidrógeno 1,67, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2. ¿No? Fíjense, esta es la fórmula mínima de un microorganismo promedio, al 95% de biomasa peso por peso. ¿Por qué 95%? Porque recuerden, 5% era lo que comúnmente, de repente ustedes lo conocen como cenizas. O sea, era el resto de sales, de ácidos, ¿no? ¿Se recuerdan de lo anterior, de las sales? 5%. Aquí ya no se toma en cuenta. Pero sigue siendo una fórmula mínima centesimal, por más que se haya hallado al 95% de biomasa. Porque no hemos considerado aquí las sales, simplemente hemos considerado carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y dónde están las sales? No las hemos considerado, entonces las sales siguen siendo 5%. Entonces, ¿para qué necesitamos esta fórmula mínima? Para poder hallar los biomoles, o los C-moles también se llaman, de biomasa. Entonces, seguimos con el ejemplo del microorganismo, que es lo más común, lo más sencillo para explicar. Si la fórmula del microorganismo tiene como coeficientes a carbono 1, con el peso molecular 12, a hidrógeno, coeficiente 1,67 con peso molecular 1, a oxígeno 0,5 con peso molecular 16, y al nitrógeno coeficiente 0,2 con peso molecular 14. Voy a volver a la lámina anterior, miren. Carbono 1, hidrógeno 67, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2, que están acá, que dice A, B, C, D. ¿Cómo hallamos un biomol o un C-mol de biomasa? Que es lo mismo. Simplemente multiplicando el peso del elemento por su coeficiente en la fórmula mínima. Peso por coeficiente C, que es el peso de carbono, por A, que es su coeficiente mínimo en su fórmula orgánica o fórmula mínima. Entonces, 12 por 1, 12. 1,67 por 1, 1,67. 16 peso del oxígeno por 0,5, da 8, pues, ¿no? Y 14 del nitrógeno por 0,2, 7. ¿No? Entonces, sumando todo y dividiéndolo entre 0,95, porque las sales no las consideramos, las sales decimos, como es peso sobre peso y esto se hace a nivel de incineración, son cenizas, el mol de la masa de biomasa, biomol o C-mol de biomasa de un determinado organismo, en este caso un microorganismo, es 25,8 gramos. Y con eso se trabaja
en biotecnología como un supuesto, no algo exacto, sino un supuesto de C-mol de microorganismo en general. Salvo que queramos ser muy específicos, por ejemplo, cuando se fabrica cerveza, cuando se fabrica dulces que van a ser utilizados en la industria alimentaria, en golosinas, en refrescos, por ejemplo, lucitol, manitol, los mismos colorantes que utilizan muchos refrescos, ¿no? Para darle color. Ahí sí ya tenemos, porque todos son a base de microorganismos, ahí sí tenemos que usar sus fórmulas mínimas de género. Pero en fórmula general vamos a decir que un C-mol de microorganismos es igual a 25.8 gramos de él, o sea, de células. Y eso es bastante, ¿eh? 25.8 gramos de células microbianas es como llenar un cuarto el tamaño del laboratorio de microbiología en Tingo María. Y eso solamente equivale a un C-mol de bichos. Bueno, para conocer los C-mol de toda una concentración de biomasa ya a nivel de planta piloto, planta industrial, simplemente se halla la biomasa desarrollada gramos por litro, o sea, por solo un litro se determina. Puede ser por los métodos convencionales de diluciones o puede ser por los métodos espectrofotométricos, midiéndolo a 600 o 605 nanómetros para ver cuánto hay de masa celular. Recuerden en la práctica que hemos visto. Y lo dividimos entre lo que pesa cada C-mol de biomasa, 25.8. Y nos da el resultado de la biomasa gramos por litro. ¿No? También podemos expresarla por fracción de carbono. Es decir, la biomasa obtenida la multiplicamos por la fracción de carbono, que es 0.465, que es una constante, y lo dividimos ya no entre 25.8 C-mol de biomasa, sino entre 12 C-mol de biomasa, o sea, un poquito menos de la mitad, ¿no? Porque estamos haciendo uso de la llamada fracción de carbono, o también se le dice la gama biomasa. Bueno, esos son algunos criterios de cómo hallar las llamadas fórmulas mínimas. Estas fórmulas mínimas también nos ayudan con su formulación a obtener cuánto nosotros necesitamos darle a un microorganismo de un determinado alimento, ¿no? O de repente, cuánto de un alimento que se le da permite a ese organismo producir lo que nosotros pensamos que éste puede producir. Es como hacer un X cuadrado, un chi cuadrado en estadística, ¿no? Lo que esperamos y lo que obtenemos u observamos. Entonces, podemos nosotros, por eso ahí dice forma análoga, como se calcula los C-moles de biomasa o los biomoles, podemos también calcular las fuentes de carbono y energía e incluso los C-moles para cada producto. Simplemente vamos a variar los coeficientes. En esta formulita, en lugar de poner A, B, C, D, vamos a poner C, N, H, L o Q, N, M. Entonces, en este caso, para encontrar la fórmula mínima de C-mol de un producto X, decimos un C-mol del ese producto X va a ser carbono N sobre N. ¿Qué significa? Su coeficiente sobre él mismo. Hidrógeno L sobre N. ¿Qué significa? El coeficiente de H sobre el coeficiente de carbono. El oxígeno Q, que es coeficiente o número de oxígenos que hay en la fórmula del producto que queremos, sobre el coeficiente de carbono. Y nitrógeno M, su propio número o coeficiente de nitrógeno sobre los coeficientes del carbono. Estos coeficientes se refieren al número de moléculas que hay en una fórmula de un producto.
por eso al principio estábamos hablando de estequiometría. Y estequiometría significa conocer la fórmula química, por supuesto, del producto. Y si no la conocemos, tenemos que diseñarla, idearla, suponerla. Por ejemplo, acá, un C-mol de glucosa. Ya no estamos hablando de biomasa, sino solamente de un producto. Un C-mol de glucosa, y la glucosa tiene esta fórmula, C6H12O6. Pero como nos dicen que los C-mol de productos se puede obtener aplicando esta adaptación de la fórmula mínima, entonces decimos N es 6, ¿no? 12 de H es L. 6 de oxígeno es Q. Aquí en la fórmula de glucosa no hay nitrógeno. ¿Qué hacemos? C de carbono, 6 entre 6, N entre N, da 1. Acá abajo, C. H, en este caso, glucosa tiene 12 y se divide entre el coeficiente o el número de carbonos. 12 entre 6, 2. Y oxígenos tiene la glucosa 6. Lo dividimos entre el número de carbonos o coeficiente de carbono. 6 entre 6, en este caso es lo mismo, 1. Sumamos los pesos atómicos de los tres elementos considerando sus coeficientes o sus números y tenemos que carbono es 12 más 2 hidrógenos más un oxígeno, 16. Sumados da 30 gramos. Entonces se supone que al final del bioproceso vamos a obtener un mol de glucosa biológico o un C-mol carbono, un carbón mol de glucosa, y pesará 30 gramos, ¿no? Algo así podemos hacer con etanol. Queremos producir etanol en una fábrica de vinos, de cerveza, de repente de otro tipo de bebida alcohólica. Entonces nosotros decimos un C-mol de etanol o un biomol de etanol o un mol simple de etanol en bioproductos. Como bioproducto tiene la fórmula C2H6O, fórmula generalizada, ¿no? El etanol. Entonces dividimos 2 entre 2, el número de carbonos entre el mismo, 2 entre 2, 1. H6, 6 entre 2, 3. Oxígeno tiene 1, 1 entre 2, perdón, 0,5. Sumamos los pesos atómicos multiplicándolo por el número de sus coeficientes o número de elementos que hay. 12 de carbono, 3 de hidrógeno, 16 por 0,5 de oxígeno da 8. Y ese C-mol de etanol o biomol de etanol o mol de etanol en bioproceso pesará 23 gramos. Y así ya tenemos de antemano, se dice, supuesto, todo en biotecnología es supuesto, son suposiciones que se hacen, que nuestros productos van a tener C-moles de peso. Y acá tenemos una composición de biomasa mínima ya obtenida por muchos estudios, acá, en que se dice que las bacterias y levaduras necesitan, tienen en sus organizaciones químicas estos elementos y esos pesos, estos porcentajes en peso seco celular. Por ejemplo, las bacterias en carbono 53, nitrógeno 12, fósforo 1, de porcentaje, de peso seco al 95%, recuerden que es el 95%. Azufre 1, oxígeno 20, magnesio 0,5, hidrógeno 7, ceniza 7. Las levaduras tienen un poquito menos, 47 de carbono, nitrógeno 7,5, fósforo 0,5, azufre 1, oxígeno 30, magnesio 0,5, hidrógeno 0,65, cenizas 8. El rendimiento celular sobre gramos, peso celular sobre gramos de elementos que no pertenecen al 95% de la biomasa orgánica,
Para carbono no existe. Para nitrógeno de 8 a 13 en un rendimiento celular bastante bajo. De fósforo que es bastante alto, 100 a 200. De azufre 100. De oxígeno no hay. Magnesio 200. Hidrógeno no existe. Cenizas tampoco. Por eso que muchas bacterias e incluso levaduras pueden servir como fertilizantes para el suelo, ¿no? Tienen una gran cantidad de fósforo, gran cantidad de azufre incluso y también de magnesio. En el caso del magnesio pueden endurecer los cuerpos de agua. Y esto simplemente para que tengamos una idea porque es bien fastidioso, bastante complejo. ¿Cómo determinamos los coeficientes estequiométricos? En fórmulas de que nosotros llamamos, no sé si recuerdan ustedes en química, química analítica, las reacciones llamadas de óxido de reducción o redox, ¿no? Esto es lo mismo, es la misma cosa, sino que aquí se le dice reacciones estequiométricas, que es lo mismo que decir óxido de reducción. Y acá lo único que aumenta es la energía, porque al final obtenemos energía. Entonces es bastante complicado. Simplemente aquí en el primer miembro de la ecuación es lo que nosotros estamos colocando en el cultivo, ya sea cerrado, ya sea abierto. O sea, lote discontinuo o lote alimentado. Esto representa un carbohidrato. Puede ser glucosa o puede ser una proteína, una glicosilada, una glicoproteína, o sea, el alimento, ¿no? Eso representa la aireación, si es que el organismo es aerobio. Y esto representa las sales minerales que debe tener el microorganismo para equilibrar su metabolismo. El segundo miembro representa el producto que se obtiene. Esto de aquí es el producto que queremos nosotros, CH-O-N, pero con otros coeficientes, alfa, beta, gamma. Es lo que queremos, lo que nos interesa. Y se va a obtener también residuos, entre ellos gases, el mayor de ellos CO2, o puede ser metano, puede ser otro gas, y agua, ¿no? Esta es la formulación estequiométrica básica. Para cada reacción, para cada producto, para cada bioproceso hay una ecuación estequiométrica específica. Y al final nosotros vamos a obtener la fuente de carbono específico y la cantidad de energía utilizada y la cantidad de energía obtenida al final del bioproceso. Bueno, ahí lo más importante de esto, y eso sí podemos calcularlo fácilmente, es los llamados coeficientes de intercambio de respiración. Algunos son aerobios, algunos organismos, otros son anaerobios. Entonces, cuando el organismo es aerobio, se le dice hay que calcular su coeficiente respiratorio, ¿no? O como se dice, su intercambio de gases. ¿Cuánto entra de oxígeno? ¿Cuánto produce de CO2? Y cuando es al revés, cuando es anaerobio, tenemos que decir cuánto entra de CO2 y cuánto se produce de oxígeno. Entonces, el coeficiente respiratorio para organismos aerobios es lo que estamos viendo en la lámina. Hay que calcular, se puede con los llamados capsómetros, que es mucho más rápido, es un biosensor que captura la cantidad de CO2, así como hay oxímetros, hay capsómetros. La cantidad de CO2 que se encuentra en un determinado ambiente, en un determinado cultivo. Y se expresa en moles o en porcentajes de CO2. Entonces, los moles o porcentaje de CO2 producidos sobre los moles o porcentaje de oxígeno consumido nos da la relación del coeficiente respiratorio, que tiene que ser positivo, ¿no? En este caso, si es negativo, estamos mal, ¿no? Tiene que ser superior a 8. Y ahí se abrevia con D, que es el CO2 producido, sobre Q mayúscula, que son los oxígenos, moléculas de oxígeno consumidos, o moles, ¿no? RQ, coeficiente respiratorio.
Y cuando es anaerobio, también se llama coeficiente respiratorio, pero se le pone Q sub AN de anaerobio. Y se coloca arriba moles de oxígeno consumido y abajo moles de CO2 producido. O sea, Q mayúscula sobre D minúscula. O sea, simplemente invertimos esa relación. Bueno, y hasta ahí lo que es así a grandes rasgos los criterios principales sobre crecimiento. ¿Alguna consulta? Ya se fueron a dormir, creo ustedes. ¿Están ahí? Ya se fueron. Sí, profesor. Estábamos, Profesor. Ya necesitamos también que den su primer parcial. Aparte de este que hemos tomado, que era para cumplir, ¿no?, con la fecha del medio curso. También necesitamos un parcial para que den. A ver, ustedes se ponen de acuerdo y me pasan la voz. Puede ser en la semana que viene o de repente un pocos días más para que no se nos acumule. Ya falta poco el curso, creo que les dije, es bastante corto. Ya para el 2023 hacemos la práctica, todavía no van a salir ustedes, van a repetir el curso. Así que tenemos tiempo para hacer prácticas. Doctor, está bien. Ya, me pasan la voz entonces. Entonces ya nos vemos, cuídense. Recuerden que estamos todavía en una etapa de la pandemia bastante peligrosa. No se descuiden.